Bueno, feliz noche nuevamente. A todos que Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Qué bueno, hermanos, es saber este reporte que Yeser ha dado de las diferentes actividades, Nebraska, diferentes lugares de Latinoamérica. Creo que van a estar por España, es Yeser, que me habías contado. Sí, correcto, España. Y Carlos, Con los hermanos de allá, de España. Bueno, excelente. En lo que corresponde a nosotros acá, en República Dominicana, nuestra programación será del 1 al 4 de noviembre. Ya Dios mediante, mañana va a estar circulando en las redes las diferentes promociones en video con de manera presencial con los invitados que estarán allá, incluyendo el Clamor de Medianoche, por supuesto, el pastor Paz Flores también, que viene desde Massachusetts, y nosotros acá, el ministerio Llegó la Hora, y entonces, hermanos, hay una gran expectativa a nivel de país y de otros lugares. Cuando la promoción les llegue por las redes, ya sea por Telegram o WhatsApp, por favor, sírvanse compartir esta promoción con sus contactos y en otros grupos a los que ustedes pertenezcan. Tenemos un gran compromiso y nosotros creemos que grandes cosas van a estar ocurriendo allí en este congreso que tenemos en Dominicana ahora en noviembre. Así es que también contamos con sus oraciones, por supuesto. Los hermanos que quieran colaborar desde el punto de vista de donaciones, tenemos compromisos que cumplir monetariamente hablando para llevar a cabo este programa y lo que vendrá después de ahí, que es una masiva campaña barriendo el país completo de punta a punta con miles de libritos sobre el Padre, el Hijo, los eventos finales, la ley de Dios, el sábado, la segunda venida de Cristo, bueno, todo lo que está ocurriendo en el mundo, eso va a ser lanzado como programa en este congreso de 1 al 4 de noviembre. Así es que están ya al conocimiento ustedes y por favor contamos con sus oraciones y con su colaboración en la manera en que ustedes lo crean más pertinente. Así es que ahora sí, hermanos amados, vamos a entrar a la reflexión de la noche que lleva por título Poder para vencer. Pienso que realmente el mayor reto que tenemos como cristianos es precisamente esta lucha interna, personal, individual, la lucha contra nuestras propias personas, la lucha contra nuestros caracteres, el tema de la victoria sobre el pecado. Poder para vencer es precisamente una narrativa que debemos analizar y que de alguna forma debiéramos dominar como creyentes. El próximo mes, o sea, octubre, va a conmemorarse los 180 años desde octubre 1844. Interesante fecha, ¿verdad? 180 es un número que cierra ciclo. 180 años, 60, 60 más 60. Y no sabemos nosotros qué tiempo adicional le queda al mundo y mucho menos tampoco, ni siquiera sabemos qué tiempo pudiera estarle quedando aún al remanente para el sellamiento, para nombrar los 144,000, el señalamiento de los 144,000. Lo que sí sabemos es que Cristo está en el lugar santísimo y pronto la gracia no será más. ¿Qué podría estar ocurriendo, hermanos, en las próximas semanas, los próximos pocos meses, con toda la expectativa de lo que está ocurriendo en el mundo? Y están habiendo muchas distracciones. Usted entra a las redes y están cargadas de distracciones en el mundo cristiano, en el mundo del adventismo y controversias, declaraciones
y está todo cargado allí con un ambiente tenso de situaciones, confrontaciones entre líderes con prestigio y personas que tienen incidencia en el adventismo a nivel de liderazgo. Y yo pienso que todo esto pudiera estar siendo distracción, una entretención que puede eventualmente desviarnos de lo que debe ser nuestra concentración en esta etapa de la historia, donde nos acercamos, como les dije, hermanos, 180 años de administración de Cristo en el lugar santísimo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más habría de faltarnos aún? No lo sabemos, pero es evidente de que estamos llegando a la culminación del tiempo de gracia, primero para el pueblo de Dios, para que podamos entonces ser sellados, recibir el refrigerio de la presencia del Señor día y culminar la misión encomendada. Nosotros deberíamos tener un concepto misional, la verdadera entrega que se requiere en esta etapa para cumplir con la comisión asignada. Así es que para ello nosotros necesitamos tener poder para vencer, porque como dice acá la palabra, en el libro a los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7, nuevamente conocido este pasaje, ¿verdad? La gran lucha de la persona entre dos leyes, la ley espiritual y también la ley del pecado. ¿Qué les parece si comenzamos pues leyendo desde el versículo 14? Repito la fuente, Romanos capítulo 7, verso 14. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 16. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Verso 18. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces la exclamación del versículo 24 de una persona verdaderamente desesperada, incapaz de cumplir con la voluntad divina: miserable de mí. Algunas versiones dicen: miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Manera de pregunta. Versículo 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo con la mente, sirvo a la ley. Un momentito acá. De la mente sirvo a la ley de... Un momentito, por favor. Vamos a leer nuevamente el versículo de allí Romanos, capítulo 7. Lo que pasa es que se me borró ligeramente la pantalla. El capítulo 7 y íbamos por dónde, por el versículo 21. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sabían, hermanos, entonces que la Biblia habla de una ley a la cual llama ley del pecado? ¿Y cuán fuerte es esta ley que hace precisamente que seamos esclavos del pecado? Esto está terrible. Entonces, en el capítulo 8, que continúa, dice entonces: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Noten cómo aquí la palabra presenta que después de la situación calamitosa descrita en el capítulo 7, donde la persona prácticamente se le mira sin esperanza, porque el bien que tiene la intención de hacer no lo logra hacer debido a una ley tan poderosa que lo inclina precisamente a hacer todo lo contrario a lo que él hubiese deseado. Y entonces en el capítulo 8 se presenta es la salida para esta crisis existencial, esta problemática interior, esta incapacidad que se presenta donde el ser humano no puede salir a camino con la buena intención que tiene, porque algo más poderoso que su fuerza de voluntad, algo que no le permite tener dominio propio sobre su propia intención, lo está dominando y se llama la ley del pecado que obra en él. Afortunadamente tenemos entonces el capítulo 8 donde aparece la salida para poder vencer. Vamos a concentrarnos entonces porque hay muchas lecciones prácticas aquí en los versículos que vamos a leer a continuación. El verso 1 del capítulo 8 continúa diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Aquí vemos algo muy interesante, y es que la condenación se logra, o vamos a decir de manera natural, debido a que la ley del pecado obra en los miembros. Pero ahora aparece aquí Cristo Jesús para que no haya ninguna condenación en esa persona que está sentenciada por la ley del pecado que obra en su vida. Y para todos aquellos que no andan según la carne, hay liberación. Aquellos que están en el Espíritu, no están en la carne, sino que están en el Espíritu. Ahora, es interesante cómo el versículo 1 habla de estar en Cristo y de estar en el Espíritu. No sé si lo pueden notar, ¿verdad? En el mismo versículo dice los que están en Cristo Jesús, y luego dice entonces los que no están andando de acuerdo a la carne, sino que están según el Espíritu. Así es que se mencionan aquí estos dos vocablos, Cristo y relacionado, vinculante, el Espíritu, que ofrecen entonces liberación de una manera, vamos a decir, conjugada. Cristo y el Espíritu son mencionados como agentes de liberación. ¿Por qué así? Vamos a seguir mirando porque vamos a encontrar respuesta a esta pregunta. Porque Cristo y el Espíritu aparecen como dando liberación. Versículo número 2. Porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, otra vez el versículo 2 presenta vinculantes a Cristo y el Espíritu, resolviendo el problema del capítulo 7. Y dice que el Espíritu da vida. Es frecuente en las Escrituras relacionar al Espíritu con la vida. Desde Génesis, el soplo del Espíritu da vida. Y también a través de todas las Escrituras, el aliento de Jehová me trajo a la existencia. Luego dice también la palabra en el Nuevo Testamento, el Espíritu es el que da vida. Así es que hay una vinculación entre el Espíritu que da vida con Cristo Jesús. ¿Por qué será esto? Que mediante Cristo Jesús entonces opera en mí la ley del Espíritu que da vida. Y entonces continúa el versículo 2 en la segunda parte. Este Espíritu que da vida mediante Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Allí está la solución a el capítulo 7. La desgracia de este hombre incapaz de salir a flote, producto de la propia condición de la ley del pecado que no le permite obrar las cosas buenas. Continuemos leyendo porque vamos a seguir mirando vinculación, Cristo y el Espíritu. Versículo número 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. Aquí vemos, hermanos, otra vez la ecuación de Dios a través de su Hijo para condenar al pecado, para que por medio del sacrificio del Hijo se pudiese obtener victoria sobre el pecado y por ende evitar la consecuencia natural del pecado, que es la muerte. Verso 4, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora es el Espíritu que nos guía, ahora es el Espíritu que nos domina, ahora es el Espíritu que nos da victoria. Verso 5, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. El Espíritu los pone a pensar de manera correcta. El Espíritu los pone a pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pareciera que los tales ahora son participantes de la naturaleza divina. Y contrario a lo que presenta el capítulo 7, ahora en el capítulo 8 están apareciendo como vencedores. Victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne. Y obviamente ya no tienen la consecuencia de muerte, porque el versículo 6 entonces dice, porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Y es que el Espíritu de Dios siempre conduce a la vida, porque desde el principio, a través del Espíritu, es que el hombre ha venido a la existencia. Verso 7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios. El que está en la carne no puede ser obediente, hermanos. El que está en la carne necesariamente es esclavo de aquel que lo ha sometido. Es siervo de aquel a quien él ha determinado dar su vida. La ley del pecado obra en él y por lo tanto lo conduce a la muerte. Es contrario a la ley de Dios el que vive en la carne en cuanto a su conducta y no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Hay una imposibilidad de servir a Dios para cualquiera persona que no tenga el Espíritu. El que no viva de acuerdo al Espíritu no puede hacer las obras de bien que produce la fe que Cristo da a la persona, porque las obras no son nuestras, nadie es salvado por obras, pero por supuesto la fe, la justificación obra un bien hacer, no porque sea natural en nosotros, sino que el Espíritu que mora en nosotros nos hace producir las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios fue que obró las buenas obras y las puso en nosotros antes que el mundo fuese. Esto es posible solamente cuando un hombre y una mujer son espirituales. Por eso dice el verso número 9, pero ustedes, vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, Cristo lo recibe de Dios, el tal no es de él. Así es que aquí está el contraste bien trazado. La fórmula de que con el Espíritu de Cristo en nosotros se puede vivir la vida victoriosa está claramente en el enunciado de Romanos capítulo 8. La vida que nos permite
por supuesto, la salvación. No hay manera de que esto se logre, hermanos queridos, sin la ecuación presentada en Romanos capítulo 8. Andar según el Espíritu, porque Cristo mora en mí, es la única fórmula viable para que nosotros como creyentes podamos tener éxito. Versículo 10. Seguimos en Romanos 8. En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11 entonces concluye de una manera contundente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita, mora, hace tabernáculo, que es lo que dice la palabra habitar en su original, hace casa dentro de nosotros, si eso es así, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará entonces nuestros cuerpos mortales. Qué maravillosa promesa aparece en las Escrituras. Si Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, entonces sí hay posibilidad de triunfo. Pero quiero, por favor, con cuidado, cómo se contrasta la derrota del hombre sin el Espíritu en relación a el Espíritu de Dios a través de Cristo morando en nosotros. Miren ahora la siguiente diapositiva que aparece aquí y pongo como título atención a la siguiente secuencia. Y vamos a citar aquí segunda a los Corintios, el capítulo 6, verso 16. No olviden que la derrota de Romanos 7 se convierte en victoria cuando Cristo, cuando el Espíritu viene a habitar en nosotros para darnos entonces la victoria sobre el pecado. Leamos, por consiguiente, segunda a los Corintios 6:16. Dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Aquí está otra vez la palabra tabernáculo. Habitaré y andaré entre ellos. Y qué hermoso, hermanos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Noten interesantemente lo que aparece aquí. Se presenta a la vida del creyente, de la persona que está en búsqueda de cumplir la voluntad divina en obediencia. Y dícese del tal, ustedes son templo del Dios viviente. Esto lo repite de alguna forma muy parecida Pablo también en Corintios, pero esta vez en primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Lo mismo que habíamos leído en segunda a los Corintios 6:16, que somos templo del Dios viviente. Aquí vuelvo a decir otra vez, en forma de pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ok, esta es la primera cláusula gramatical del versículo de 1 Corintios 3:16. Ahora, la segunda parte del texto pasa a decirnos cómo es que Dios hace habitación, morada o tabernáculo en nosotros. ¿Cómo es que nos convertimos en templo para que Dios habite? ¿Cómo nuestras personas, nuestras vidas, nuestra existencia puede ser un edificio para que Dios habite en nosotros? El texto termina diciendo, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Así es que hay una vinculación aquí entre el templo de Dios que somos nosotros y cómo es que Dios mora en nosotros. De manera muy clara, ahora el texto dice, ¿y no sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Primero los Corintios 6:19 nos da la idea también más ampliada otra vez. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y no sois vuestros? Versículo 17 de 1 Corintios 6. Pero el que se une con el Señor es un solo espíritu con Él. Hermanos, ¿qué estamos tratando de mostrar aquí? Primero, que aquel que es obediente, aquel que permite tener el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Bueno, presenta aquí los textos leídos en Corintios, de qué manera o forma es que Dios habita en nosotros. Y hemos leído estos textos claramente, allí están presentados en pantalla, que Dios habita en nosotros a través de su Espíritu. Templo del Dios viviente, somos templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Si es que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero interesante que ahora el versículo de 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une con el Señor es un solo espíritu con Él. O sea, que aquí ahora nos va a introducir nuevamente el concepto de la vinculación, el Señor Cristo con el Espíritu. De manera ampliada lo podemos mirar en el texto de Gálatas 2:20, que nosotros conocemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Atención, atención, atención. Los textos leídos anteriormente dicen que el Espíritu Santo es que va a morar en mí. Ahora Gálatas me dice 2:20, Cristo viviendo en mí hace que ya yo no viva en la carne. Cuando Cristo mora en mí, hace que yo no tenga los problemas de Romanos 7. Ahora yo tengo la experiencia de vida de Romanos 8. Cuando el Espíritu está en el creyente y me permite ser obediente. Por eso dice el texto, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que Gálatas presenta aquí que la manera en que yo puedo tener victoria es Cristo morando en mí. Corintios me había dicho que la fórmula era el Espíritu Santo morando en mí. Interesante, o sea, aquí hay una relación muy estrecha e interesante. ¿De qué se trata todo esto? Esta secuencia, el Padre habita en mí y habita a través de su Espíritu. Pero ahora estoy encontrando que el Espíritu es Cristo vivificado. Ahora estoy encontrándome con la hermosa realidad de que es con Cristo que yo estoy crucificado y realmente es Cristo quien está viviendo en mí por la fe. La fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conecten entonces Gálatas 2:20 con 1 Corintios capítulo 15. Y del capítulo 15 vamos a leer los versículos 45 al 47. Esto es lo que dice la palabra. Así está escrito. El primer Adán fue hecho un ser viviente. El postrer Adán o el segundo Adán, un espíritu vivificante. Se está estableciendo la diferencia entre lo que nosotros llamamos los dos Adanes. El primer hombre que habitó sobre la tierra, hecho a la imagen de Dios, Adán. Se le llama Adán, fue hecho un ser viviente. Ahora, el postrer Adán o el segundo Adán, un espíritu vivificante, dice 1 Corintios
15, versículo 45. Espíritu vivificante. Bueno, ya dice 2 Corintios 3:6 también, que el Espíritu vivifica, o sea, produce vida. Cuando el Espíritu está en mí, eso se traduce en vida. Sigamos leyendo el versículo 46, 1 Corintios 15, 46. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Después, lo espiritual. Verso 47, poderoso. El primer hombre, primer Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hermanos amados, si ustedes establecen una relación entre 1 Corintios 15, 45, donde dice que el segundo Adán es un espíritu vivificante, y ahora entonces en el verso 47 dice que el segundo hombre o el segundo Adán es el Señor, es del cielo. O sea que el mismo Señor que es del cielo se le llama en el versículo 45 espíritu vivificante. ¿Estamos conectando? ¿Estamos entendiendo esto? El segundo Adán, el segundo hombre, es el Señor, es del cielo, pero es un espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante que encontramos en Romanos 8, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, no vivimos según la carne. Si es que el Espíritu de Cristo está en nosotros, y el Espíritu que nos da victoria aparece siendo precisamente el segundo Adán, o sea, el Señor que es del cielo. Qué interesante. Y 2 Corintios 3:17, un verso harto conocido por todos los creyentes que creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué Señor es este que el texto dice que es el Espíritu? ¿Quién es este Señor que es el Espíritu? ¿Será un tercer ser al cual también se le llama Señor? ¿Será un tercer Dios al cual se le llama Señor o Espíritu Santo? Aparte del Padre y el Hijo, ¿quién podrá ser este Señor que es Espíritu? Miren allí Hechos 2:32. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Cristo recibe de su Padre la promesa que Cristo a su vez pasa a los creyentes. Verso 36. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien ustedes crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir el ungido por el Padre, el ungido. Recuerdan en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y que Cristo también lo aplicó a sí mismo en Lucas 4 cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, porque Cristo quiere decir el ungido. En el caso particular del Hijo de Dios, el ungido por el Padre. Así que lo que quiero es que miren la relación de que cuando la Biblia establece que la victoria viene a través de el Espíritu morando en nosotros, para que no tengamos la inclinación a la ley del pecado o de la carne, ese Espíritu en la Biblia está siendo identificado como el Señor. Está siendo identificado como el Señor y Cristo al cual el Padre ungió. Es el segundo Adán.
es el espíritu vivificante que es del cielo, identificado claramente como espíritu. Ahora, miren cómo Efesios 2:22 los rinde relacionado con el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice, en él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Otra vez Dios mora en nosotros por el Espíritu que ya hemos identificado como el Señor, como el Cristo, como Espíritu vivificante, como el Señor del cielo, como el Hijo de Dios. Esa es la relación que estamos haciendo, hermanos. ¿Quién es el Espíritu que da victoria? Y miremos entonces a Efesios también, pero esta vez el capítulo 3, versos 16 al 19. Dice la cita: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez el poder, la capacidad de ser fortalecido, la riqueza de gloria que nos llega al hombre interior, al hombre espiritual, dice Efesios 3:19, es por su espíritu. Por su espíritu. ¿Quién es ese espíritu? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Qué interesante, hermanos. El 16 dice, necesitan al Espíritu de Dios dentro de ustedes para poder tener la riqueza de su gloria, para poder ser fortalecidos, para poder tener capacidad interior por su espíritu. Ese espíritu es necesario para triunfar. Ese espíritu es necesario para tener la experiencia de Romanos capítulo 8, victoria en Cristo Jesús, para no ser sometido a la ley del pecado de Romanos 7. Es requerido, es necesario, es urgente tener la morada de Dios en el espíritu en nosotros, para ser fortalecidos en el hombre interior. Y entonces ahora viene y explosiona el versículo 17 con una clarificación que no da lugar a dudas. ¿Cómo tenemos ese espíritu en nuestro interior? ¿Cómo ser morada nosotros, habitación nuestra, de ser morada del Espíritu Santo? Vosotros sois habitación del Espíritu Santo. ¿Cómo? Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Vamos a entenderlo, hermanos, en toda profundidad. Vamos a entenderlo en toda su anchura. Vamos a entenderlo en toda su longitud y su longanimidad y su profundidad. Entenderemos la altura del amor de Cristo, porque Cristo, a través de su Espíritu, mora en nosotros. Porque ¿quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él? Así como nosotros, nadie nos conoce sino nuestro interior, nuestros pensamientos, el Espíritu que está en nosotros. Así que cuando Cristo mora en nosotros, por supuesto que vamos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo, porque el Espíritu de Cristo está morando en nosotros. ¡Qué maravilloso! Y conocer ese amor que supera a todo conocimiento. Hermanos, el conocimiento del Padre y el Hijo es la vida eterna, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. ¿Por qué vamos a conocer toda la plenitud de Dios? Porque cuando Cristo está en mí, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, porque Él es la imagen misma de su presencia, el resplandor mismo de su gloria, la esencia misma del ser del Padre a través de Cristo en nosotros. Por eso le conocemos, porque Él, por su Espíritu, está habitando en nosotros. Ahora bien, ustedes conocen la cita que utilizan con frecuencia para
querer dividir las dos naturalezas de Cristo en dos seres diferentes y aparte. La cita del deseado de todas las gentes, en español, página 625, párrafo 1. ¿Qué es lo que dice? Yo lo tengo aquí en pantalla. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Y entonces esa cita aislada con la parte marcada en rojo es usado como punta de lanza, como el buque insignia, como el caballito de pelea. ¿Ven? Hay un ser que es el tercero de la divinidad, que diferente al Padre y al Hijo, produce en nosotros la posibilidad de victoria. Bueno, lo que ocurre es que hace rato que estamos mirando que es Cristo, que es el mismo Señor, que es el mismo Espíritu, quien nos da poder para vencer. ¿Cómo entonces entender que hay otro ser diferente a Dios, que es el Padre, y a su Hijo Jesucristo, que nos da victoria? Porque aquí dice que únicamente el pecado puede ser resistido con la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Qué les parece, hermanos, si continuamos leyendo la cita? Les invito. Esta tercera persona de la divinidad que dice que iba a venir no con energía modificada. Esto es importante porque Cristo, el Hijo de Dios, vino con energía modificada, porque Él vedó su rostro y vedó su naturaleza espiritual. No dejó de ser divino, pero sí se cubrió de humanidad, se cubrió con carne de pecado. Así es que el poder de Cristo estaba modificado, la energía del poder divino sí estaba modificada en la persona de Cristo hombre. Pero vendría la tercera persona de la divinidad no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Punto y seguido. Cristo ha dado su Espíritu, su de Él. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia, para transmitir su naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu. Hermanos, esto está en el mismo párrafo, en la misma cita, que comienza diciendo que el pecado solo podía ser resistido y vencido por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Ahora, el resto de la cita dice que Cristo ha grabado su propio carácter cuando nos da su Espíritu. Pero un poquito más adelante, en el mismo capítulo 73 de El deseo de todas las gentes, sigue diciendo: yo, Cristo hablando, yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Atención lo que va a decir ahora. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Porque el Espíritu es el que da vida. Y ahora Cristo está diciendo, quien da la vida soy yo. Y Él dice por mí y añade solamente. Ahora, arriba la cita decía únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Vamos a cotejar esto con esta expresión aquí abajo en la cita. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Ahora, miren cómo termina de manera poderosa
el capítulo, más adelante, sigue diciendo, así también el alma muerta en delitos y pecados, el problema de Romanos 7, recibe vida por su unión con Cristo. El alma muerta en delitos y pecados, el alma muerta con el problema de Romanos 7, recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Hablaba de poderoso, el Espíritu Santo que permite la victoria sobre el pecado arriba. Y aquí entonces está hablando justamente de eso. Entonces tiene tal persona el sentir de Cristo. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Hermanos, lo mismo que se dice del Espíritu, que solamente a través del Espíritu se puede vencer el pecado. Ahora Cristo dice, lo que estoy diciendo es que yo soy la vid verdadera. ¿Saben qué? Lo que quise decir es que sin mí no se puede vencer el pecado ni resistir una sola tentación. No hay, hermanos, dicotomía en esta cita, no hay contradicción. Al contrario, se conjugan los párrafos. Lo que pasa es que hay que leer el contexto. Usted no puede leer la cita diciendo el pecado puede ser resistido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad, porque la mensajera del Señor, Ellen White, explica en el mismo capítulo a quién se refiere con esa tercera persona de la divinidad, con la cual o sin la cual no se puede tener victoria, y no es otro que Cristo, porque Él dice, sin mí no podéis vencer un solo pecado, lo mismo que decía arriba de la tercera persona de la divinidad. Sin mí no se puede resistir una sola tentación. Así que vemos la vinculación aquí estrecha de que Dios quiere habitar por su Espíritu en nosotros, porque somos templo de Dios, porque somos morada o habitación del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dios habita en nosotros a través de su Espíritu, y sin su Espíritu no podemos vencer. Pero resulta y viene a ser que ese Espíritu es Cristo, sin el cual no se puede vencer el pecado, y es la manera en que Él mora en nosotros. Miren estas contundentes citas. Seguimos con la sierva Ellen White. Dice el deseado de todas las gentes, página 236. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, para destruir el gran problema de Romanos 7. En Él, en Cristo, estaba la vida. Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice la cita, Él, Cristo, es un espíritu vivificante y tiene todavía el mismo poder vivificante que, mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Deseado de toda la gente, página 236. ¿Por qué tiene todavía ese mismo poder? Porque ahora, hermanos, Él tiene la doble naturaleza, y dice aquí que es un espíritu vivificante. Y dije doble naturaleza. Miren ahora esta cita que lo clarifica de una manera, bueno, no sé si puede haber una cita, hermanos, que describa mejor cómo Cristo mora en nosotros por el Espíritu, y cómo también como Dios hombre, como
representante de la raza humana, ¿verdad?, está en el cielo defendiéndonos. Miren cómo lo presenta la siguiente cita. Cristo se hizo carne con nosotros. Aquí está, Emmanuel, ¿verdad? Cristo se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y les reciben en el corazón, tienen vida eterna. Noten, Cristo en su verdadero carácter, viviendo en el corazón, siendo recibido en el corazón. Los que tales hacen, tienen vida eterna. Atención, atención, atención a la contundencia de esta cita, una crema de cita. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, que ya dijo que es Cristo, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Deseo a toda la gente, 352, párrafo 1, contundente. Esto me amerita, hermanos, que yo le dé una releedita otra vez. Debo releerlo otra vez. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Cuando dice que somos habitación de el Espíritu, lo que se está diciendo es que Cristo en su naturaleza espiritual está morando en nosotros, está obrando en nosotros. Y entonces dice, y el Espíritu de Dios, que es Cristo, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Y si usted quiere, aparte de las dos citas que ya hemos leído, una tercera que le dé el puntillazo final a esta ecuación que presenta que Dios a través de su Espíritu mora en nosotros, pero que ese Espíritu es su Hijo, entonces les regalo aquí la cita del deseado de todas las gentes, página 138, párrafo 2. ¿Qué dice? Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista porque el Espíritu es invisible, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. ¿Cuál fue la promesa que hizo al partir? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, a los que estamos acá como ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. Poderoso. ¿Por qué presencia vivificadora? Porque el Espíritu da vida. ¿Por qué presencia vivificadora? Porque Él, en su naturaleza espiritual, ministra a la iglesia en la tierra, Cristo, por su Espíritu. Porque mientras Jesús, como en su cuerpo de hombre, ¿verdad? Cristo, claro, no hombre como estuvo aquí en Canaán, en Galilea, sino Cristo glorificado, está en el lugar santísimo. Y dice entonces, mientras Él ministra en el santuario celestial, Jesús, siempre por su Espíritu, ministra aquí abajo a la iglesia de la tierra. Ministra a la iglesia en la tierra por su Espíritu, en su naturaleza divina, en su naturaleza espiritual, pero el mismo ser, como Jesús, también está en el lugar santísimo. Esto es confirmado, hermanos, también por lo que dice la Escritura, y vamos a entrar en un dato muy interesante ahora en los últimos minutos. He puesto allí el título arribita, intercesor versus mediador, porque dice Romanos capítulo 8, 26 lo siguiente: además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26.
Y dice el siguiente versículo, y el que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay algo interesante, y es que Romanos 8:26 presenta al Espíritu como intercesor. Como intercesor. Dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Ahora, vamos a leer el verso 34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, y lo puse en rojo, el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Interesante que ahora quien aparece intercediendo es Cristo, el que murió. En el texto anterior aparece el Espíritu intercediendo en nuestra debilidad para ayudarnos a orar como conviene, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu entonces intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por fin, hermanos, ¿cuántos mediadores tenemos? Porque aparece aquí primero el Espíritu y luego aparece Cristo, el que murió, intercediendo. La Biblia responde en 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, y vamos a tratar de encontrar una solución muy clara y contundente a por qué se presenta al Espíritu Santo como intercesor, que algunos confunden con la palabra mediador, y de entrada les digo que bíblicamente son conceptos distintos y diferentes. Leamos por supuesto entonces 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y atención, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y un poquito más ampliado, Jesucristo, hombre. Versículo 6, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su divino tiempo. Ahora bien, vamos a clarificar los conceptos intercesor y mediador. Hermanos, aunque aparece en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo es intercesor, el Espíritu Santo, Cristo en su naturaleza divina, es intercesor, lo hace en favor del pecador penitente, donde el Espíritu Santo, Cristo en su naturaleza divina, hace el trabajo de intercesor, es en nuestras vidas, para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nosotros tengamos conciencia de nuestra debilidad. ¿Quién es que convence de pecado? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que Cristo envió, porque es la naturaleza de Cristo, es el Espíritu del Padre que a través del Hijo llega hasta nosotros y nos enseña cómo pedir, nos enseña cómo orar, nos muestra nuestra condición, nos habla nuestro intelecto para decir las cosas que tenemos que enmendar, los entuertos que tenemos que enderezar, todas aquellas cosas en nuestras vidas que necesitan ser corregidas. El Espíritu intercede por nosotros. Pero atención, hermanos queridos, el Espíritu Santo o Cristo en su naturaleza espiritual, la naturaleza espiritual de Cristo, no actúa como mediador, no actúa como mediador, sino en la conciencia, en el corazón del hombre, como intercesor. Porque mediador es el que está a la diestra del Padre y es Cristo hombre, un solo mediador, Jesucristo hombre. ¿Recuerdan la cita anterior que decía que Cristo
está defendiéndonos como hombre allá en el santuario celestial, pero por su espíritu está ministrando aquí en la tierra, es precisamente lo que está diciendo aquí. Noten que Cristo, el que es mediador, es el que murió. ¿Quién murió? Por supuesto, Cristo murió en naturaleza de carne, de pecado. Por supuesto, el Hijo de Dios también. No nos confundamos en eso. Pero Cristo murió mientras estuvo acá en la tierra, en la naturaleza humana y la naturaleza divina forrada. Pero el que nos defiende es el que murió. Cristo, hombre glorificado, como dice 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. El Espíritu de Dios intercede. Miren esta cita de Ellen White en Joya y los Testimonios, tomo 2. El Espíritu de Dios intercede todavía en vuestro favor, pero tengo serias y dolorosas dudas acerca de si escucharéis esa voz que he estado suplicando durante años. Espero que la escucharéis, os convertiréis y viviréis. El Espíritu gime a nuestros corazones para que rindamos nuestras vidas a Cristo y presentemos nuestras súplicas de manera correcta, porque Él nos inspira a orar para el perdón de nuestros pecados. Nos insta a dejar todo lo que se llama pecaminosidad, al arrepentimiento, a la confesión, y pone las palabras para que nos dirijamos al Padre en el nombre de Cristo, que es el único mediador, Jesucristo, hombre. Miren Hebreos ya en esta parte final, donde confirma que el único que puede ser mediador es el que murió en la cruz. Dice Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador. Del Espíritu Santo se dice que es el intercesor. No confundamos los términos. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Miren ahora, para que interviniendo muerte para la redención de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, sea pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. Hermanos, el mediador debe haber vertido sangre. Versículo 17. Con la muerte, el testamento o el pacto queda confirmado y no es válido entre tanto que el testador vive. Versículo 18. Estamos en Hebreos 9. Por eso, ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque según la ley, casi todo se purifica con sangre y sin efusión de sangre no hay perdón. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso, el Espíritu Santo, o sea, Cristo, en su naturaleza divina, puede interceder por nosotros, diciéndonos cómo orar, cómo apartarnos del pecado, porque nos convence del pecado. Pero solo Cristo, hombre, puede interceder y ser mediador. Cristo es ambas cosas, porque intercede por medio de su condición de mediador, porque fue el fiador, fue el garante entre Dios y los hombres, porque Él fue que experimentó muerte, Él fue que vertió su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay sacrificio, y por lo tanto Él, como hombre a la diestra del Padre, es el que intercede como mediador. Porque interviene el mediador, necesariamente debe intervenir con muerte, con sangre, porque está presentándose en lugar del pecador.
Mientras que el Espíritu Santo, o sea, Cristo en su naturaleza divina, es intercesor para conmovernos, para llevarnos a la verdad, a toda verdad, para que podamos reconocer nuestra condición pecaminosa, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, elevar nuestra oración, y Él nos dice cómo orar, como conviene, y gime para que nos convirtamos y vayamos a acudir a aquel que es el intercesor, que no es otro que Él mismo, pero como hombre a la diestra del Padre, ahora intercediendo por nosotros. Y ahí se ve claramente la doble naturaleza de Cristo en su función de Espíritu Santo acá en la tierra y también como mediador en el reino de los cielos, o sea, allá en el trono al lado del Padre, presentando y diciéndole al Padre: Padre, Padre, mi sangre. ¿Quién puede decir eso? Solamente Cristo en su naturaleza humana, ¿verdad? Por supuesto, ya hemos dicho sin pecado y por supuesto glorificada, y todo Dios además, sin dejar de ser Dios. Miren ahora, interesante cómo comenta la sierva de Dios Juan 14, 15 al 17 y Colosenses 1, 27, una cita que los hermanos han estado usando mucho. Yo también la he estado usando mucho por lo hermosa que es y cómo presenta la forma en que Cristo nos defiende. Dice aquí Ellen White comentando a Juan 14, 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es Juan 14, 15. Ella sigue diciendo, lo está citando: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Se ha explicado mucho esto, el alos parácletos. Él de otra forma o de otra manera, no uno distinto a él, sino él en su otra manifestación. Eso es alos, otro en el griego, y consolador, que es el parácletos, alos parácletos, él manifestado de otra forma o de otra manera. El Espíritu de verdad. Entonces dice la sierva, el Espíritu de verdad. ¿Quién es este Espíritu de verdad? Que es Cristo formado en la esperanza de gloria, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, es invisible, pero Él, Cristo, habita en vosotros y estará en vosotros y no te dejará sin consuelo, porque Él es el consolador. Por eso no vamos a quedar sin consuelo, porque es el consolador y Él es Cristo en nosotros, el Espíritu de verdad. Y la sierva dice, es el Espíritu de verdad. Y Él es la esperanza de gloria. Cristo formado en nosotros la esperanza de gloria. Pero esa esperanza de gloria, la sierva lo identifica como el Espíritu de verdad que habita en nosotros y estará en vosotros, como dice también la palabra en Juan capítulo 14, 15 al 17. Y no nos dejará sin consuelo porque Él es el consolador. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Está hablando de Cristo morando por su espíritu. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo les concede la misma gloria que el Padre le había dado para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Qué maravillosa cita esta de recibiréis poder, de la 16 de enero en el matinal. Recibiréis poder, pero está en Sign of the Times del 3 de octubre de 1892. Jesús está deseoso de soplarles su propio espíritu, su Espíritu Santo, que es su propia influencia vitalizadora.
Y esta sería la última cita entonces de Juan capítulo 14, versículos 4 y 5. Cristo nos aconseja y amonesta: permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ni siquiera vencer el pecado, vencer la carne, vencer nuestra débil naturaleza humana. No podemos hacer nada, porque solamente podemos vencer el pecado cuando Cristo habita en mí por su Espíritu, para darme poder y habilitarme para vivir en santidad, para gloria de su nombre, porque así le ha placido al Padre, y porque somos hijos, Él ha enviado a nosotros el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios bendiga a su pueblo, y entendamos que Dios quiere habitar en nosotros a través de su Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu de verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sin Él no podemos vencer, con Él todo es posible. Maranata, Cristo ya viene.